Tu mayor enemigo no es la falta de talento o de oportunidades, sino más bien los hábitos en los que te involucras todos los días. La procrastinación sin sentido, la autocrítica y el miedo al fracaso pueden drenarte silente la fuerza mental y sabotear tu éxito. Comprender y romper estos patrones es crucial para cualquiera que busque prosperar en su vida personal y profesional. En este video, nos adentraremos en una historia fascinante sobre un joven adulto llamado Jamie, que batalla con estos mismos hábitos y transforma su vida en el proceso. Serás testigo de cómo Jamie enfrenta sus miedos, construye hábitos saludables y, al final, forja un camino hacia el éxito. Al final de la historia, descubrirás consejos prácticos y lecciones poderosas que no solo resuenan con la experiencia de Jamie, sino que también se aplican directamente a tu vida. No te lo pierdas para aprender a convertir tus debilidades en fortalezas y desbloquear tu verdadero potencial. El sol se alzaba sobre una ciudad vibrante, proyectando rayos dorados sobre las bulliciosas calles de abajo. El zumbido del tráfico y las charlas llenaban el aire mientras la gente se apresuraba hacia sus destinos, cada paso un testimonio de las infinitas oportunidades que les esperaban en esta metrópoli animada. Entre la multitud, en marcado contraste con la energía a su alrededor, estaba Jamie. Un joven adulto con el cabello despeinado y una mochila desgastada, Jamie navegaba a través de los grupos de personas como si estuviera atrapado en una niebla de autocrítica. Por dentro, Jamie sentía un peso presionando sus hombros. La ciudad estaba rebosante de vida, pero Jamie a menudo se sentía como un extraño, paralizado por el abrumador miedo al fracaso y el molesto hábito de procrastinar. Las emocionantes posibilidades de la vida urbana parecían escurrirse entre sus dedos como arena. En lugar de abrazar oportunidades, Jamie encontraba consuelo en distracciones, deslizando por redes sociales, viendo maratones de series, cualquier cosa menos enfrentarse a las tareas que tenía por delante. En el trabajo, Jamie luchaba para mantenerse al día con las asignaciones y proyectos. El reloj sonaba ominosamente en el fondo, un recordatorio constante de los plazos que se hacían más grandes con cada minuto que pasaba. Los colegas eran comprensivos, pero a menudo comentaban sobre la necesidad de que Jamie se concentrara más. Su compasión apenas disimulaba su lástima mientras ofrecían consejos no solicitados, que solo agravaban la ansiedad de Jamie. En los rincones tranquilos de la oficina, Jamie escuchaba fragmentos de conversaciones sobre ascensos y logros, apretando aún más la sensación de inadecuación en su corazón. En las relaciones personales, Jamie también sentía la tensión de la procrastinación. Los amigos invitaban a Jamie a salir, solo para recibir excusas a medias a cambio. La culpa se acumulaba, pero la comodidad de la soledad parecía más fácil que el esfuerzo del compromiso social. Mientras Jamie deslizaba por fotos felices en redes sociales, un nudo familiar de celos se torcía en su estómago. ¿Por qué no podía la vida sentirse tan vibrante para Jamie como no era para los demás? Cada día era una batalla entre la ambición y la inercia, con Jamie cediendo a menudo a esta última. La vibrante ciudad llena de oportunidades se sentía como un espejismo, haciendo que Jamie se cuestionara si realmente eran capaces de cambiar. Pero en el fondo, una chispa de esperanza permanecía, esperando el momento adecuado para encender un destello de determinación. Era la sensación de que quizás, solo quizás, había margen para crecer, para liberarse de las cadenas de la procrastinación que los mantenían atrapados. Mientras Jamie respiraba hondo en medio del caos de la ciudad, que el viaje hacia el cambio estaba a punto de comenzar, aunque el camino fuera incierto. Una tarde fatídica, mientras Jamie estaba sentado en su escritorio desordenado, un aviso sonó en su computadora. Era un correo electrónico de los organizadores de la conferencia, invitando a Jamie a presentar un nuevo proyecto en el que habían estado trabajando en una conferencia importante de la industria. El asunto decía: una emocionante oportunidad te espera. Con el corazón acelerado, Jamie sintió una oleada de adrenalina y incredulidad. Esta era una oportunidad para mostrar su arduo trabajo, un momento que podría cambiarlo todo. A medida que la emoción inicial pasaba por Jamie, los pensamientos comenzaron a girar. Podía ser el avance que habían estado esperando. Pero tan pronto como la emoción se desvaneció, la ansiedad se coló como un ladrón en la noche. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si a nadie le importaba el proyecto?
En lugar de lanzarse a la preparación, Jamie se encontraba deslizando por infinitos artículos y videos, ahogándose en información sin hacer un progreso real. Los días se convirtieron en semanas, y a medida que la fecha de la conferencia se acercaba, la emoción de Jamie se transformó en un terror paralizante. El proyecto, una vez un faro de esperanza, ahora se cernía sobre ellos como una nube oscura. Lo que debería haber sido un viaje revitalizante se manchaba por el hábito de procrastinación tan conocido. Jamie seguía diciéndose que mañana sería el día para comenzar a prepararse, pero mañana siempre parecía traer nuevas distracciones, episodios de Netflix que devorar, videojuegos que conquistar y pequeñas tareas domésticas que de alguna manera se sentían urgentes. En medio de este caos, Taylor, el mejor amigo de Jamie desde la infancia, notó el cambio en su actitud. Taylor siempre había sido un gran apoyo, animando a Jamie en las buenas y en las malas, pero la frustración era difícil de ocultar. Una noche, mientras esperaba que Jamie terminara otro episodio de una serie cautivadora, Taylor decidió que era hora de tener una charla seria. «Jamie, no puedo verte hacer esto contigo mismo más tiempo», exclamó Taylor, con preocupación en su rostro. «Tienes esta oportunidad increíble, y aquí estás, perdiendo el tiempo. Sé que es aterrador, pero tienes que esforzarte. No llegarás a ningún lado evitando esto». Jamie sintió una mezcla de vergüenza e irritación. En el fondo, sabía que Taylor tenía razón, pero el peso de la ansiedad era como una pesada manta, sofocando cualquier motivación. «Solo no sé si puedo hacerlo», admitió Jamie, dejando salir su vulnerabilidad. «¿Qué tal si fracaso? ¿Y si no es lo suficientemente bueno?». Taylor extendió la mano sobre el sofá, dándole a Jamie un apretón de brazo reconfortante. «Todos tenemos dudas, Jamie. Pero tienes que intentarlo. Has trabajado duro en esto, y yo creo en ti. Te ayudaré a prepararte, pero tienes que poner de tu parte. Podemos hacerlo juntos». Con eso, Jamie sintió una chispa de determinación encenderse en medio de la ansiedad. Al mirar a los ojos solidarios de su mejor amigo, Jamie se dio cuenta de que esto no era solo sobre la presentación, era sobre dar un paso hacia la confrontación de sus miedos y liberarse de la procrastinación que los había atormentado durante tanto tiempo. Quizás esta oportunidad podía ser el catalizador para el cambio, el punto sin retorno hacia un nuevo capítulo en su vida. Era hora de reunir el coraje y actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cada mañana, el despertador de Jamie sonaba con un agudo recordatorio, pero el día a menudo comenzaba con una batalla de voluntades. Acostado bajo las cómodas cobijas, Jamie pulsaba el botón de snooze por tercera vez, prometiendo que hoy sería diferente, que finalmente enfrentarían la creciente pila de responsabilidades. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, que el atractivo resplandor del smartphone se volvía demasiado difícil de resistir. Con un rápido deslizamiento, Jamie se encontraba perdido en un mar de redes sociales, viendo videos de otros viviendo sus mejores vidas mientras la procrastinación susurraba promesas de mañana. El desayuno a menudo era algo apresurado, reemplazado frecuentemente por un café y lo que estuviera a la mano. De vuelta en el escritorio, Jamie se sentaba en un desorden de papeles sin clasificar, tazas de café vacías y proyectos a medio terminar. La intención de comenzar a trabajar en la presentación o completar las tareas duraba meros segundos antes de que las distracciones apacaran de nuevo. La llamada seductora de los servicios de streaming atraía a Jamie al sofá, donde una nueva serie pedía ser vista. Justo un episodio, pensaba. Sin embargo, la emocionante tensión del botón próximo episodio conducía a sesiones de maratón que parecían difuminar las líneas entre el día y la noche. Con los plazos acercándose, las consecuencias de la procrastinación comenzaron a multiplicarse. Jamie perdía oportunidades de conectar con compañeros de trabajo que avanzaban con sus proyectos mientras Jamie se quedaba atrás, atrapado en la pegajosa telaraña de distracciones. Las entregas tardías de trabajo se convertían en la norma, acompañadas por las temidas punzadas de arrepentimiento y creciente estrés. Cada correo electrónico tardío o reunión perdida era una muesca en el cinturón de la ansiedad, apretándose más con cada día que pasaba. Atrapado en este torbellino, el diálogo interno de Jamie era una mezcla caótica de ambición y pereza. «Quiero que esta presentación sea genial. Realmente podría cambiar las cosas para mí», pensaba Jamie,
pero tan rápido como eso, otra voz intervenía, pero es más fácil ver solo un episodio más. Siempre puedes hacerlo después. La guerra de tira y afloja en la mente de Jamie era agotadora. ¿Cómo podía uno perseguir sus sueños cuando la comodidad es tan fácil, tan abrumadoramente atractiva? Cada noche, mientras Jamie miraba al techo, los arrepentimientos del día resonaban en su mente, tiempo perdido en distracciones, potencial no cumplido. Jamie quería ser más que un observador de la vida, deseaba crecer y tener éxito, pero cada día se sentía como un sueño distante. Los pensamientos de lo que podía ser luchaban con la comodidad de la procrastinación, llevando solo a la frustración y la desesperación. Este ciclo se sentía interminable, pero en el fondo comenzó a crecer un impulso, un susurro de que era hora de tomar acción, sin importar cuán desalentadores pudieran parecer los primeros pasos. Con la conferencia acercándose, Jamie ya no podía permitirse ser un espectador en su propia vida. Era hora de enfrentar la lucha diaria de frente, pero el camino por delante aún estaba cubierto de incertidumbre. Con la conferencia acercándose y el peso de la procrastinación haciéndose más pesado, Jamie se sintió impulsado a buscar orientación. Una tarde, después de un día especialmente desalentador lleno de plazos perdidos y distracciones interminables, Jamie decidió hablar con un mentor, el Sr. Adams, un sabio profesor que siempre había sido una fuente de apoyo. Jamie llamó a la puerta de la oficina del Sr. Adams, que exudando confianza y nerviosismo a partes iguales. Al entrar, encontraron al Sr. Adams rodeado de pilas de libros, cada uno representando una riqueza de conocimiento y experiencia. El mentor recibió a Jamie con calidez, sintiendo la aprensión que flotaba sobre su visita. «¿Qué te trae por aquí hoy, Jamie?», preguntó el Sr. Adams, su voz calmada e invitadora. «Estoy luchando con la procrastinación y está arruinando mis oportunidades en el trabajo. Simplemente no sé por dónde empezar», confesó Jamie, sintiendo la vulnerabilidad de admitir sus desafíos. El Sr. Adams se recostó en su silla, asintiendo con conocimiento. «No estás solo en esta lucha. Yo también he enfrentado mis propias batallas con la procrastinación en varios momentos de mi vida. Es un obstáculo común, especialmente cuando el miedo o la autocrítica se asoman». Jenny escuchó atentamente, intrigado por la idea de que incluso alguien que parecía tan organizado tenía sus propias dificultades. «¿Pero cómo lo superaste?», presionó Jamie. «La clave es enfocarse en pequeños esfuerzos consistentes», aconsejó el Sr. Adams, inclinándose un poco hacia adelante. «En lugar de sentirte abrumado por el panorama general, divide tus tareas en metas más pequeñas y manejables. Incluso un poco de progreso cada día puede llevar a logros significativos con el tiempo». Esa idea resonó en Jamie. Sonaba tan simple y, sin embargo, tan profunda. «Pero, ¿qué pasa si ni siquiera puedo manejar las metas pequeñas?», preguntó Jamie, escepticismo impregnando su voz. El Sr. Adams sonrió suavemente. «Empieza en alguna parte, en cualquier parte. Establece metas realistas y alcanzables. Incluso si es solo trabajar durante 15 minutos sin distracciones, eso es mejor que no hacer nada en absoluto. Estas pequeñas victorias construirán tu confianza y impulso». Jamie reflexionó sobre las palabras del Sr. Adams, una mezcla de esperanza y duda girando dentro. ¿Podría realmente ser tan fácil? La idea de dar pequeños pasos se sentía manejable, pero el miedo persistente al fracaso les atenazaba. «Supongo que tiene sentido en teoría», respondió Jamie lentamente. «Pero sigo preocupándome de no ser lo suficientemente bueno». «La perfección es el enemigo del progreso, Jamie», dijo el Sr. Adams, con ojos firmes y alentadores. «Abraza el viaje y recuerda que cometer errores es parte del proceso. Lo importante es seguir adelante y seguir intentando. Cuanto más practiques este enfoque, más fácil será enfrentar tus miedos». A medida que Jamie salía de la oficina del Sr. Adams, una sensación de claridad comenzó a inundarlos. Las palabras del mentor resonaban en la mente de Jamie, provocando momentos de reflexión. Quizás era hora de dejar de presionarse innecesariamente y comenzar con pequeños pasos alcanzables hacia el cambio. Con cada tiny victoria, Jamie podría construir algo más grande si tan solo dieran ese primer paso.
La esperanza comenzó a florecer donde antes había duda, y por primera vez en mucho tiempo, Jamie sintió una chispa de motivación encenderse dentro. A medida que los días pasaban, la fecha límite para la presentación de la conferencia se acercaba cada vez más. Jamie se había dicho a sí mismo que pronto comenzaría a trabajar en el proyecto, pero ahora, al acercarse la fecha con alarmante velocidad, comenzó a instalarse el pánico. Una tarde fatídica, al revisar el calendario, el corazón de Jamie se hundió. La conferencia estaba a solo 3 días. Una ola de temor los invadió, acompañada de la dolorosa realización de lo que la procrastinación había costado. Los recuerdos de oportunidades perdidas y estrés acumulado inundaron la mente de Jamie. ¿Qué he hecho?, pensaron, sintiendo el peso de sus elecciones presionar como una piedra pesada. Cada hora que debería haber estado llena de esfuerzos productivos ahora resonaba con el sonido de oportunidades perdidas. En una carrera frenética, Jenny se lanzó a las montañas de notas e ideas dispersas que habían acumulado a lo largo de las semanas. La habitación se transformó en un torbellino de papeles, notas adhesivas y pensamientos a medio formar mientras el tiempo avanzaba. La mente de Jamie corría con ansiedad. ¿Cómo puedo juntar esto en tan poco tiempo?, lamentaban, hojeando documentos y tratando de conectar puntos que parecían imposiblemente lejanos. Las escenas de caos amplificaban el estrés de Jamie. Sentían el sonido de su corazón retumbando en sus oídos, y con los dedos volando sobre el teclado, hacían tic de un recurso a otro, tratando desesperadamente de absorber información. Las ideas que parecían tan vibrantes ahora se escapaban entre sus dedos como arena. Cada vez que pensaban que estaban progresando, otra realización daba en el clavo, ni siquiera estaban cerca de estar listos. En medio del pánico, el teléfono de Jamie vibró, revelando un mensaje de Taylor consultando. ¿Cómo va la presentación?, decía. Los dedos de Jamie temblaban mientras tecleaban de regreso una confesión de su lucha, pero había más que eso. En el fondo de su mente, Jamie recordó el consejo del señor Adams sobre metas pequeñas y manejables. Quizás era hora de dejar de sentirse abrumado y en su lugar enfocarse en lo que se podría lograr en este corto periodo de tiempo. Respirando hondo, Jamie recordó las palabras del mentor: establece metas específicas y accionables. Agarraron un cuaderno y decidieron desglosar las tareas en fragmentos alcanzables. Primer paso, delinear los puntos clave de la presentación, luego redactar las ideas principales sin preocuparse por la perfección. A medida que Jamie comenzó a escribir, la claridad emergió del caos. A continuación, decidieron un cronograma, 1 hora para cada sección de la presentación durante los próximos 2 días, sin distracciones permitidas. Hanny sintió una oleada de determinación elevarse dentro de sí. Este era su momento para tomar el control, para pasar de un lugar de miedo a uno de acción. Con cada tic-tac del reloj, podían sentir un destello de esperanza regresar mientras se recuperaban del borde de la desesperación. Esa noche, al acomodarse en la cama, Jamie tenía una nueva resolución. No era solo una presentación, era un punto de inflexión. Era una oportunidad para probarse a sí mismo que podían superar los hábitos que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo. Mañana marcaría el comienzo de un nuevo capítulo, uno basado en el esfuerzo, la determinación y la comprensión de que los pequeños pasos llevan a cambios significativos. Jamie estaba finalmente listo para hacer algo por sí mismo de una manera que no habían hecho antes. A medida que Jenny se adentraba más en la preparación de la presentación, el impulso que había ganado comenzó a desmoronarse bajo el peso de temores persistentes. Cada vez que se detenían a reflexionar, una voz familiar, llena de dudas, se colaba, susurrando pensamientos ominosos que alimentaban la procrastinación y el autosabotaje. ¿Y si fracasas?, resonaba en la mente de Jenny. Este miedo al fracaso los había perseguido durante años, surgido de momentos que dejaron grietas en su confianza. Recuerdos volvieron como aguas de inundación. Estaba aquella vez en la preparatoria cuando Jamie fracasó en un examen crucial, convencido de que no había estudiado lo suficiente. La vergüenza que sintió frente a sus compañeros aún ardía, un recordatorio de cuán poderoso podría ser el descontento. Imágenes parpadeaban de intentos fallidos de presentar proyectos grupales en la universidad.
Jamie permaneció congelado frente a la clase, el corazón acelerado y las palmas sudorosas, mientras la mirada desaprobadora del profesor atravesaba su ser. Incluso pequeños momentos, como interacciones incómodas con amigos que dejaron a Jamie sintiéndose juzgado y vulnerable, resonaban inquietantemente en sus pensamientos. Además del miedo al fracaso, estaba el peso del perfeccionismo, esa incansable necesidad de que todo sea perfecto a la primera. Mientras Jamie estaba sentado frente a la pantalla, lidiando con ideas, se encontraba editando diapositivas incluso antes de terminar el contenido. Tiene que ser perfecto, pensaba, el corazón acelerado por la impaciencia. Pero la perfección era una ilusión, y Jenny lo sabía en el fondo, aunque luchar contra ese instinto era una batalla. Luego estaba el miedo al juicio de los demás, que se cernía más grande que la vida. ¿Qué pensarían los colegas de las ideas de Jamie? ¿Verían todas las grietas y defectos? Imaginar los murmullos críticos generaba paralizantes dudas sobre su autoestima, enviando a Jamie de vuelta al ciclo de la procrastinación. En ese momento de reflexión, algo dentro de ellos comenzó a cambiar. Jamie recordó las palabras alentadoras del señor Adams sobre abrazar el fracaso como parte del aprendizaje. Comprendieron que los errores no eran un reflejo de la inadecuadez, sino escalones en el camino del crecimiento. Con cada recuerdo de luchas pasadas venían valiosas lecciones aprendidas. Jamie recordó cómo había aprendido a ser más organizado después de fracasar en aquel gran examen. Esa experiencia había encendido un deseo de mejorar sus habilidades académicas, conduciendo a hábitos más saludables y más éxito a largo plazo. Las incómodas presentaciones grupales habían enseñado a Jamie el valor de la colaboración y la comunicación efectiva con los demás, habilidades que continuaban refinando. Mientras Jamie reflexionaba sobre estas lecciones, la claridad empezaba a surgir. Cada aventura fallida había contribuido a su crecimiento, moldeándolos en una persona más resiliente. La realización se instaló, todo era parte del viaje. Cada tropiezo enriquecía la historia de Jamie y les daba las herramientas necesarias para futuros esfuerzos. Decididos a cambiar su mentalidad, Jamie eligieron enmarcar cada miedo como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de preguntarse, ¿qué tal si fracaso?, empezaron a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Con renovada energía, Jamie abrazó los desafíos que tenían por delante. Era hora de enfrentarse a los miedos que habían dictado su camino durante demasiado tiempo. Adoptar una mentalidad de crecimiento significaba entender que podían tropezar y levantarse más fuertes que antes. Jamie estaba listo para enfrentar la presentación no solo como un desafío, sino como una oportunidad para crecer, evolucionar y brillar de verdad. Lo primero que hizo Jamie fue agarrar una agenda, algo que anteriormente habían pasado por alto como otra herramienta en el caótico mar de distracciones. Esta vez, sin embargo, Jamie sintió un propósito al abrir las páginas en blanco. Decidieron dedicar cada día a tareas específicas que llevarían hacia la presentación. Jamie anotó objetivos alcanzables, como investigar puntos clave para la presentación, crear gráficos y ensayar el contenido. Descomponer todo se sintió liberador, convirtió lo que parecía abrumador en partes manejables. Para complementar este nuevo enfoque de planificación, Jamie puso alarmas en su teléfono para servir como recordatorios durante el día. Es hora de enfocarse en la investigación, sonaría una alarma. Hora de ensayar. Anunciaría otra. Tener estos avisos creó una estructura que Jamie necesitaba desesperadamente en medio del ruido de la vida cotidiana. Colocaron notas positivas alrededor de su espacio de trabajo, recordándose la importancia de estas pequeñas acciones. Cada pequeño paso cuenta, decía una nota. Implementar una rutina diaria también se convirtió en un componente clave en la estrategia de Jamie. Las mañanas ya no eran solo para aplazar despertadores. Ahora Jamie reservaba los primeros 30 minutos de cada día para planificar y revisar las tareas por venir. Se sentaban con una taza de café humeante, visualizando cada paso que necesitaban dar. Las noches se convirtieron en un momento de reflexión, donde Jamie revisaba lo que habían logrado, reconocía pequeñas victorias y ajustaba los objetivos del día siguiente según fuera necesario. Una noche, mientras Jamie se acomodaba en su espacio de trabajo recién organizado, se enfrentaron a la tarea de crear las diapositivas de la presentación.
En lugar de intentar hacerlo todo de una vez, Jamie dividió el proceso en partes. Se concentraron en una diapositiva a la vez, dedicando 30 minutos a generar ideas sin preocuparse por la perfección. Este enfoque permitió que la creatividad fluyera sin la presión de completar todo de inmediato. Poco a poco, Jamie comenzó a ver progreso. El proyecto, que antes parecía abrumador, se transformó en una serie de tareas completadas, cada una contribuyendo al todo. Con cada diapositiva creada, la confianza aumentaba dentro de ellos, alejando las sombras de la autocrítica. Jamie apenas podía creer cuánto habían logrado en tan poco tiempo. Los amigos expresaron sorpresa y admiración por la transformación gradual de Jamie, y este aliento alimentó aún más su determinación. Con la fecha límite de la presentación acercándose, Jamie sintió que se estaba generando un impulso. Cada tarea marcada en la lista se sentía como una victoria, un cambio de la procrastinación a la productividad. Cada momento pasado trabajando desmoronó el muro de miedo que antes los había retenido. Jenny sabía que esto no solo se trataba de prepararse para una conferencia única, se trataba de cultivar hábitos de disciplina y crecimiento que durarían toda la vida. A medida que pasaban los días, Jenny abrazó la nueva rutina con todo su corazón. Reconocieron que, aunque siempre habría obstáculos, desarrollar hábitos saludables podía empoderarlos para enfrentar cualquier desafío por delante. El viaje no había sido fácil, pero con cada pequeño paso, Jenny estaba remodelando su narrativa, transformándose de un procrastinador a una persona ambiciosa lista para conquistar el mundo. Con hábitos nuevos tomando raíz, Jamie reconoció el inmenso valor de tener un sistema de apoyo. En lugar de afrontar el viaje solo, decidieron apoyar a sus amigos y familiares para obtener aliento, abriéndose sobre sus luchas con la procrastinación. Una noche, Jamie reunió el coraje para compartir sus experiencias con Taylor mientras tomaban café. «He estado trabajando duro para superar mi procrastinación», admitió Jamie, con la voz un poco temblorosa. «Pero todavía me siento abrumado a veces. Realmente podría usar algo de ayuda». La cara de Taylor brilló con comprensión. «Me alegra que me lo digas. No tienes que pasar por esto solo. Hagamos algunas sesiones de estudio en grupo». Fue una sugerencia simple, pero encendió un sentido de esperanza en Jamie. La idea de colaborar con otros se sintió como un soplo de aire fresco. A medida que pasaban los días, Jamie y Taylor organizaron sesiones de estudio regulares con algunos amigos. Se reunían en un café local o incluso en las casas de cada uno, cada sesión llena de risas, aliento y trabajo enfocado. Jamie encontró que estos encuentros eran increíblemente motivadores. El enfoque colectivo en la productividad infundía un aire de determinación. Compartían estrategias, generaban ideas y se mantenían mutuamente responsables de completar las tareas. Durante una de estas sesiones, Jamie compartió un aspecto particularmente desafiante de su presentación. «Estoy luchando por encontrar la forma de hacer que mis ideas cobren vida en las diapositivas», confesó Jamie. Con varias cabezas asintiendo en solidaridad, sus amigos comenzaron a dar sugerencias, compartiendo consejos y experiencias que respiraron nueva vida en el proyecto de Jamie. Cada idea convirtió la lucha compartida en un esfuerzo colaborativo, dejando a Jamie sintiéndose apoyado y valorado. Pero Taylor no se detuvo ahí. Reconociendo que Jamie podría beneficiarse de aún más estructura, Taylor presentó a Jamie diversas aplicaciones de productividad diseñadas para hacer el proceso más agradable y atractivo. «Tienes que probar esta», exclamó Taylor, mostrándole a Jamie una app que gamificaba la finalización de tareas. «Ganas puntos por cada tarea que terminas. Convierte la productividad en un juego divertido». Inicialmente escéptico, Jamie descargó la app y comenzó a explorar sus características. La emoción de ganar puntos a medida que tachaban tareas se convirtió en una fuerza impulsora. Se sentía más como un juego que como una tarea, transformando la rutina de trabajo en algo agradable. Cada notificación celebrando los logros de Jamie actuaba como una pequeña victoria, reforzando el hábito de mantenerse en el camino. A medida que Jamie continuaba compartiendo sus altibajos con Taylor y sus amigos, el aliento que recibía creó un poderoso ciclo de retroalimentación. Cada tarea completada se sentía menos como un logro solitario y más como una victoria para todo el grupo.
Jamie comenzó a darse cuenta de la importancia de rodearse de personas que entendieran sus luchas y los motivaran a su vez. Con Taylor y sus amigos a su lado, el progreso de Jamie floreció. Era evidente que superar la procrastinación no solo se trataba de un esfuerzo individual, sino también de buscar apoyo y abrazar la colaboración. El poder de la comunidad revitalizó el viaje de Jamie, haciendo que cada desafío se sintiera más ligero y cada éxito valiera la pena celebrar. Armado con aliento, estructura y la motivación de una red de apoyo, Jamie se sintió más preparado que nunca para enfrentar la presentación que se avecinaba, listo para brillar de una manera que nunca pensaron que fuera posible. El día de la conferencia llegó, y con él vino un torrente de emociones mezcladas para Jamie. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación con un brillo brillante, pero solo sirviendo como telón de fondo para la tormenta de nervios que giraba en el estómago de Jamie. Al prepararse para salir, una sensación de aprensión se apoderó de ellos. ¿Y si me equivoco? Se convirtió en un pensamiento familiar, pero hoy, Jamie estaba decidido a no dejar que la autocrítica se adueñara. Con una respiración profunda, Jamie recordó las incontables horas dedicadas a prepararse. Recordaron las lecciones aprendidas del Sr. Adams, las palabras de apoyo de Theodore y las sesiones colaborativas con amigos. Cada paso dado a través del viaje de superar la procrastinación había llevado a este momento. Jamie se recordó a sí mismos cuánto habían avanzado, ya no eran la persona que se alejaba de los desafíos. En cambio, habían construido hábitos saludables, abrazado una mentalidad de crecimiento y rodeado por una red de apoyo. Al entrar en el salón de la conferencia, el murmullo de voces llenaba el aire y sintieron un aleteo de emoción mezclado con ansiedad. El lugar estaba lleno de profesionales, cada uno con sus ideas y relatos únicos. Estar ante una habitación llena de personas era intimidante, pero Jamie hizo un esfuerzo consciente para concentrarse en la tarea en cuestión. Visualizaban los resultados positivos de la presentación, sintiendo la energía de las relaciones de apoyo detrás de ellos, aquellos que habían creído en el potencial de Jamie. Cuando finalmente llegó el turno de presentar a Jamie, un torrente de adrenalina recorrió sus venas. De pie al frente, tomaron un momento para respirar y examinar a la audiencia. Era un recordatorio de por qué habían trabajado tan duro, para compartir sus ideas, conectar con otros y contribuir a la conversación. Jamie lanzó la presentación con convicción, recordando los objetivos específicos establecidos durante las sesiones de práctica. Cada diapositiva era un testimonio del arduo trabajo y la colaboración que se había invertido en la preparación. Mientras Jamie hablaba con pasión, notaron que la audiencia sentía, comprometida e interesada. Cada palabra se sentía como un intercambio genuino más que una prueba de conocimiento. La nerviosidad que inicialmente amenazaba con envolver a Jamie se transformó en confianza al recordar que la perfección no era el objetivo, compartir y aprender lo era. Cuando concluyó la presentación, el público aplaudió y Jamie se quedó un momento, absorbiendo la abrumadora sensación de logro. Habían enfrentado sus miedos y compartido su visión sin las cadenas de la procrastinación reteniéndolos. Las preguntas y las discusiones que siguieron reafirmaron el valor de lo que Jamie había presentado y abrieron el camino para un diálogo significativo. A medida que Jamie bajaba del escenario, una ola de orgullo los invadió. Había navegado con éxito uno de los mayores desafíos de su vida hasta ahora, emergiendo más fuertes, audaces y llenos de gratitud por el viaje. La ansiedad se desvaneció, reemplazada por una sensación de logro que era tanto empoderadora como liberadora. Con cada interacción y palabra de alabanza de otros asistentes, Jamie se dio cuenta de que esta presentación no solo era la culminación de su arduo trabajo, era el comienzo de un nuevo capítulo. Habían transformado sus luchas en una fuente de fortaleza, y mientras Jamie se alejaba del salón de conferencias, no pudo evitar sonreír. Este era solo el primer paso en un viaje de por vida de crecimiento, aprendizaje y experiencias compartidas, uno donde la procrastinación ya no dictaría su camino. A medida que Jamie se alejaba de la conferencia, una abrumadora sensación de logro los invadió, pero fue acompañada por una profunda realización sobre el viaje que acababan de experimentar. En las últimas semanas, Jamie había transformado su vida, pasando de un lugar de procrastinación y autocrítica a uno de productividad y confianza.
Sin embargo, a medida que la emoción del momento se sentó, Jamie entendió que esto no era el final del camino. Por el contrario, este viaje estaba en curso. Al reflexionar, Jamie reconoció las batallas libradas contra la procrastinación, las incontables horas dedicadas a construir hábitos saludables y el apoyo de amigos y mentores que habían ayudado en el camino. Cada pequeño paso dado había llevado a este logro, y era evidente que el camino para superar la procrastinación seguiría siendo un desafío. La vida presentaría nuevos obstáculos, y en ocasiones, el impulso de procrastinar podría resurgir. Con gratitud, Jamie consideró las lecciones aprendidas sobre la autocompasión y la determinación. Reconocieron que estaba bien tropezar a veces, lo que importaba era la capacidad de seguir adelante. Jamie recordó los muchos momentos de vulnerabilidad compartidos con amigos y la fuerza encontrada dentro de esas conexiones. Juntos, habían celebrado victorias y enfrentado retrocesos, demostrando que la perseverancia frente a la adversidad traía crecimiento y entendimiento. A medida que Jamie comenzaba a compartir su viaje con otros, se sintieron atraídos por inspirar a aquellos que luchaban con desafíos similares. Jamie empezó a hablar en centros comunitarios y escuelas locales, compartiendo su experiencia con la procrastinación y los pasos que habían tomado para superarla. Todos luchamos, decía Jamie a la audiencia, pero no estamos solos. Se trata de hacer pequeños cambios que se suman, y es crucial ser amables con nosotros mismos en el camino. Con cada historia compartida, Jenny animaba a otros a cultivar una mentalidad de crecimiento y abrazar sus viajes únicos. Reconocieron que el éxito no se definía por la perfección, sino por el coraje de intentarlo, enfrentar miedos y persistir incluso cuando las cosas se volvían difíciles. Las palabras de Jamie resonaron con muchos que se sentían atrapados en sus propios ciclos de procrastinación y autocrítica. En esos momentos de conexión, Jenny se dio cuenta de que al compartir sus experiencias, no solo estaban empoderando a otros, sino también reafirmando su propio compromiso con el crecimiento personal. El viaje de la procrastinación a la productividad era de por vida, rico en oportunidades para aprender, inspirar y evolucionar. Mientras Jamie estaba ante una multitud, recibiendo sonrisas y asentimientos de comprensión, sintieron un renovado sentido de propósito. Las experiencias moldeadas por superar desafíos y apoyar a otros crearon un efecto dominó, inspirando resiliencia y crecimiento en todos los presentes. Con el corazón lleno de esperanza, Jamie abrazó el futuro, sabiendo que cada paso hacia adelante era un testimonio del poder de la perseverancia, los hábitos saludables y el espíritu inquebrantable de la conexión humana. A lo largo del viaje de Jamie, aprendimos lecciones valiosas sobre cómo superar la procrastinación y construir resiliencia. Uno de los puntos clave es la importancia de reconocer y enfrentar miedos, como el miedo al fracaso y el perfeccionismo. Al comprender que los errores son una parte normal del crecimiento, Jenny transformó su mentalidad de una de autocrítica a una de empoderamiento. La historia destacó la necesidad de desarrollar hábitos saludables, como establecer objetivos pequeños y alcanzables y crear un entorno de apoyo con amigos y familiares, lo que fomentó la responsabilidad y el aliento. Estas ideas se conectan directamente con el tema de hábitos que te hacen mentalmente débil. Al reconocer y abordar los hábitos que obstaculizan el crecimiento personal, como la procrastinación, la autocharla negativa y el miedo al juicio, uno puede reemplazarlos con prácticas que empoderen y lleven a la fuerza mental y la resiliencia. Si disfrutaste la historia de Jamie o la encontraste inspiradora, nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si no estás seguro de qué decir, simplemente escribe la palabra secreta resiliencia para hacernos saber que estuviste aquí.